¿Qué tal, hermanos? Eh, mm, Buenas tardes tengan todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a hacer un nuevo video, ¿no? Un video donde, como dice Jesús, el celo de tu casa me consume, ¿no? Y es algo que me hace así como, me hace envalentarme, o sea, algo que me incomoda, pues, en el aspecto de que tengo que hacer algo y tengo que predicar y enseñarlo, pues, a realmente. Digo yo, ¿cómo la gente puede decir yo tengo fe o yo creo en Dios? ¿No? Cuando realmente la escritura habla muy claramente acerca de lo que significa ser cristiano, ser creyente, principalmente cristiano de la palabra, o sea, creyente de la palabra de Dios, ¿no? Y qué significa ser creyente, qué significa tener fe. Entonces, por más que voy a otra congregación y así, no, realmente no me hallo porque no puedo, ¿cómo te diré? No puedo dejar estas revelaciones, ¿no? Esta palabra de Dios, que es la verdad y no hay otra, pues. No hay otra palabra de Dios, no hay otra palabra de verdad, pues. Lo que está escrito y ya, pues. Sí, como dijo Pablo, dice, conforme a mi evangelio, ¿no? Y yo creo que Pablo fue inspirado, o sea, que Dios le habló a Pablo y le explicó lo que Pablo nos enseña en todas sus epístolas, ¿no? Pero en realidad ser cristiano significa creer en la resurrección de los muertos, ¿no? Como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús vino a decirnos, hey, yo soy la resurrección y la vida, dice. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Él nos da la esperanza de que viviremos y tendremos vida eterna en Él, ¿no? En Él. Ese es el fundamento de la palabra de Dios, pero el fundamento y la razón por la cual Cristo vino aquí a la tierra, ¿no? Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, ¿nos salvó de dónde? ¿Nos salvó de qué? ¿No? Eh, Dice que vino a recuperar lo que se había perdido, que era el reino de Dios, la gente, las almas, ¿verdad? Entonces Él vino a recuperar otra vez, a conectarnos con el Padre, a conectarnos con la gloria de Dios, a conectarnos con la familia de la fe. Pero bueno, como mucha gente dice, no, que yo soy de palabra de fe, ¿la cual? Pues creí por lo cual hablé, ¿no? Y cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no obra en su corazón lo que ya te hace. O sea, son muchos dichos de palabra de fe, pero realmente la palabra de fe, el fundamento de la palabra de fe es este, mira, a donde quiero llegar. Dice, pero la justicia que es por la fe, ¿te fijas? La justicia que es por la fe. Dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Dice, o sea, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Dice, ¿quién descenderá a dónde? Al abismo, o sea, ¿quién descenderá al centro de la tierra? Dice, ¿para qué? ¿Quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿De dónde? Del abismo. O sea, alguien descendió al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, para resucitar a Cristo de entre los muertos que estaban en el abismo. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque mucha gente cree que nada más Jesucristo fue resucitado de la tumba, cuando realmente la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en las partes más bajas de la tierra, en el pozo de la desesperación. O sea, hay mucha variedad de versículos donde estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra, en el abismo. Personas dicen que fue
a predicar. ¿Qué negocio tiene predicando allá en el infierno? Sí, la Biblia dice muy claramente, dice que el que cree en mí, dice que, o sea, da a entender que, y esta es la condenación que viene al mundo, dice, ¿cuál? Que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. O sea, y otra que no recibieron a Cristo en tierra, dice, para que todo aquel que no cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Aquí en la tierra, en este peregrinaje, ¿sí? Aquí es donde se decide si tú te vas al cielo o te vas al infierno. Aquí, en vida, pues, en vida. Como fue con el rico y Lázaro, pues el rico se fue al infierno, se fue allá al lugar de tormentos. Y todavía dijo, hey, manda, dice, a un profeta o a un, no, para que le hablen, dice, y que no vengan a este lugar de tormento mis hermanos, dice. No, dice, ya de aquí para allá nadie puede salir, o sea, ya a sus profetas tienen, dice, a ellos oigan, o sea, y es lo mismo, pues es en vida lo que depende de tu salvación, de que te vas al cielo o al infierno. Bueno, con eso decimos que Cristo no fue al infierno a predicar. ¿Por qué? Porque si fuera a predicar, pues la gente de ahí fuera salvada, ¿no? Pero realmente no fue a predicar. Jesucristo no fue a predicar al infierno. Jesucristo fue a padecer el infierno 3 días y noches en el corazón de la tierra, a padecer el precio de nuestros pecados. Allá en el infierno sufrió Cristo. Allá en el infierno fue quemado Cristo. Allá en el infierno fue clavada el acta de decretos que había en nuestra contra. Allá en el infierno, dice, en el Egipto y Sodoma, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado en el sentido espiritual, dice la Biblia. O sea, en sentido, allá en el infierno. Allá. La paga del pecado fue muerte, o sea, Él pagó el precio de nuestra condenación eterna. Lo que yo iba a padecer, sufrir en el infierno porque era pecador, ¿sí? Yo iba al infierno directamente. ¿Por qué? Porque todos en esta vida hemos pecado. ¿Y qué es pecado, dirás tú? Por la transgresión de la ley. Eso es pecado. Pero bueno, el detalle es que dice que si alguno dice yo no he pecado, dice, le hacemos mentiroso a Dios. O sea, realmente todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. O sea, no hay justo ni aun uno que no haya podido cumplir la ley. No había ni uno. Nadie pudo cumplirla. Todos hemos pecado. Por eso Jesús cuando dijo, hey, que tire la primera piedra y que esté libre de pecado. ¿Por qué nadie la tiró? Porque todos eran pecadores, desde el más chico al más grande, y se fueron yendo. Porque nadie puede tirar la piedra a juzgar en ese aspecto, pues no. Pero en realidad, donde quiero llegar es esto, me dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Mira, esto es el Evangelio, esto es lo que Pablo habla acerca de la salvación, lo que nosotros decimos siempre en las congregaciones, ¿sí? Para que la gente sea salva, pero la gente nada más dice bueno, y lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el Mesías, el Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos, ¿de dónde? De los muertos que estaban en el abismo. De ahí fue resucitado Jesucristo. De ahí nació de nuevo Jesucristo. De ahí fue levantado Jesucristo. ¿Sí? Que si creías con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que estaba muerto y ahora vive, pues. Por eso cuando Cristo se le apareció después de haber resucitado a la gente, a los apóstoles, se les apareció ya resucitado, pues, de haber vencido la muerte, todo ese rollo. 40 días estuvo ahí, hablándoles a la gente, le apareció mucha gente. El detalle es que la gente no cree, pues, que Cristo haya muerto o que Dios haya muerto. Dice, mataron al autor de la vida. ¿Sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús padeció la separación del Padre y nuestra Madre. Dice que Dios mío, ¿a quién? ¿Por qué me has desamparado? ¿Verdad? O sea, prácticamente se separaron de Jesucristo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Jesús hizo tinieblas. Jesús hizo pecado en la cruz. Jesús hizo maldición en la cruz. Jesús hizo serpiente en la cruz.
y en categoría de pecador fue al infierno. Y dice que Jehová cargó en él todo el pecado de nosotros, en Jesucristo. En categoría de pecador fue a padecer 3 días. 3 noches. La condenación que nosotros merecíamos, Él la pagó. ¿Sí? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te fijas? Y más arribita otra vez en el versículo, dice aquí, pero la justicia que es por la fe. O sea, todo es la justicia por la fe de cuál? De que Dios fue al infierno, al abismo por nosotros. De que Dios padeció el infierno por nosotros. ¿Qué tan difícil se te hace creer esta palabra, pues? La muerte espiritual de Jesucristo. Los padecimientos de Cristo en el abismo, en el infierno, por nosotros. La Biblia dice que lo espiritual para el mundo es locura, pues. Esto es espiritual. El sacrificio espiritual de Cristo. Esto es lo que nos da vida eterna. ¿Cuál? La resurrección de entre los muertos del abismo. Así como dice en Romanos 10, 7, 8, 9 y 10. ¿Me explico? O sea, pero tienes que entenderlo. ¿Qué tan difícil te hace ver esto que te estoy explicando? ¿Qué tan difícil? ¿Por qué no le rindes agradecimiento al Señor en este sacrificio? Pues dice que el Espíritu es la verdad, lo espiritual es la verdad, pues. Y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si Cristo no hubiese padecido tus pecados, iniquidades, maldiciones y tu muerte espiritual, tú no fueses salvo, mi hermano. Tú no fueses salvo, ni yo fuese salvo. Pero por eso creemos en Jesucristo, en la redención, en la resurrección de los muertos. Esa es la base de la fe del cristianismo. Es la base, es la piedra angular. Esa es la base. ¿Me explico? Esa es la base. Entonces, tienes que entender tú que aquí está la base del cristianismo, de la fe. Esta es la base. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Mira, dice Pablo a los 1 Corintios 15, 16 y 17, dice, el apóstol Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, ¿sí? Había gente que no creía en la resurrección de los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros delitos y pecados. O sea que si tú no crees que Cristo fue al infierno para padecerlo por ti, tú lo vas a padecer, porque es la única forma en que Dios te perdonó a través del sacrificio de Cristo. Es la única forma. No hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra forma de entrar al cielo más que por el sacrificio de Cristo. Por eso dice, nadie va al Padre. Nadie va al Padre si no es por mi Hijo Cristo. Nadie es nadie. Ningún ser humano, por más buenas horas que hagas, por más que te vayas caminando 1000 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, por más que tú, las buenas obras que tú hagas, regalar dinero, dar ofrenda a los pobres, curar a los enfermos, todo ese rollo, aún así esas obras no te van a salvar. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. La verdad y la gracia vinieron por medio de Cristo, la gracia de Dios. Fue gratuito ese sacrificio por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer en lo que Dios hizo por nosotros ya. Hace 2000 años, hace 2024, 25 años ya. Entonces, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pues. ¿De dónde? Del abismo. ¿Por qué se le llamó a Jesucristo primogénito entre los muertos? Si ya habían
resucitado varios muertos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Lázaro resucitó entre de los muertos físicos de la tumba. ¿Por qué le llamó el primogénito, la primicia, el primogénito de los muertos a Jesucristo? Porque fue el único que pudo salir victorioso del infierno. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, fue el único que ha resucitado. El primero de muchos. Mucha gente dice, no, es que, ¿quiénes fueron arrebatados al cielo? Enoc, Elías, ¿verdad? Dicen que fueron llevados al cielo, sí. Pero dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, nadie fue al cielo, ¿no? Eso, Enoc y Elías eran muertos espirituales. Pero ¿cómo? Exactamente, la palabra lo es todo. Quizás estas personas no vieron muertos, si no vieron muertos, no vieron muertos, pero sí fueron al seno de Abraham. Ahí es el lugarcito. No padecieron la muerte. Ahí quedaron, pero no subieron al cielo. Dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. O sea, todos éramos pecadores. Ok, mira. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo significa Dios, el cual es Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿no? El justo por los injustos, el justo por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Y lo dice, siendo la verdad, muerto en la carne, dice, pero vivificado en espíritu. Pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, sí, crucificado. Murió carnalmente. Muerte espiritual y muerte de cruz. O sea, murió. Entró el pecado, dice, por el pecado entró la muerte. O sea, murió espiritualmente. Cuando Jehová le cargó el pecado de todos nosotros. Tuyo y mío. Ok. Pero vivificado en espíritu. Ok. Fíjate. Porque mucha gente dice, no, Dios no puede morir. Claro que Dios murió. La tercera persona de la Trinidad, que es ¿quién? Que es Jesucristo, fue el que murió. Luego dice, ahí te va, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y eso dice, necio, dice, ¿te fijas? A la gente que no quiere creer esto de la muerte espiritual de Jesús, que no quiere creer la resurrección de entre los muertos del abismo. No en la tumba del sepulcro, sino del abismo del Hades. Lo dice, a ti te dice, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces quiere decir que Jesús fue vivificado en su espíritu. Quiere decir que el espíritu de Cristo murió, el espíritu de Cristo se hizo tinieblas, el espíritu de Cristo se separó del Padre y nuestra Madre. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me quitaron la cobertura? Ya no era un vivo espiritual, ahora era un muerto espiritual. Era un muerto espiritual. Jesús se hizo muerto espiritual. Jesús se hizo tinieblas, mi hermano. Se hizo tinieblas, se hizo pecado, se hizo maldición. Jesucristo pagó el precio de todas las iniquidades y todos nuestros pecados, enfermedades, ruina, escasez, pobreza, todas las maldiciones las llevó Cristo en su espíritu. 3 días, 3 noches. ¿Sí? Pero dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ok, ahora vamos otra vez al versículo que te digo ahorita, 1 Pedro 3, 18 dice, pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿no? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que también fue muerto en el Espíritu y fue vivificado en el Espíritu. Entiéndelo. Ahí te va. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ok, hermano, vamos a ver más adelante. Mira aquí, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, está hablando Jesús, dice, el que vivo, o sea, que resucité, y luego dice, pero estuve muerto, pues. O
sea, estuve muerto, dice, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, tengo la potestad sobre la muerte y sobre el Hades, para que por medio de la muerte espiritual triunfara el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es un reino espiritual que tiene Jesucristo. Es un reino espiritual que ante el nombre del Señor Jesucristo, la autoridad, se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo me dio autoridad sobre el diablo, despojando a los principados y gobernantes de las tinieblas, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos, a esos espíritus. Y pregonó libertad a los cautivos, dice la Biblia, y apertura a la cárcel, a los presos, nos sacó del infierno Jesucristo y juntamente con él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Que yo también estaba muerto, pero ahora vivo, como Cristo. Pero ¿cómo, hermano? Fíjate, verás, Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Creer en Jesucristo te hace nacer de nuevo. Creer en Jesucristo te hace vivir de nuevo en el Espíritu. Eres un espíritu, posees un alma y vive dentro de un cuerpo. Cuenta que Dios es espíritu. Y el Espíritu de Cristo murió, pero también vive y vive por los siglos. ¿Qué quiere decir? Que yo también estuve muerto en vuestro delito pecado, pero ahora os dio vida. O sea, yo también vivo por los siglos. Tengo vida eterna ya, mi hermano. Este Espíritu ya no va a morir jamás. Yo tengo vida eterna para siempre por los siglos de los siglos. Y yo también tengo las llaves del Hades y de la muerte. Porque Cristo y yo uno somos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y soy coheredero juntamente con Cristo. Lo que es de Él también es mío. Ahí te va. Acuérdate qué es la fe. Lee Romanos 10:7, del 4 hasta el 10 y te va a decir qué es la fe. Yo sí tengo fe. Porque creo en la resurrección de los muertos del abismo. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús se separó, que murió espiritualmente y padeció los tormentos del Hades y del abismo. Creo que Jesucristo pagó 3 días y 3 noches, pagó el precio de mi deuda. Lo que tenía que yo pagar lo pagó Él. El justo por los injustos. Yo era un injusto. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Él no pecó, por eso era el justo. Él nunca pecó, Él sí cumplió la ley. Un pan sin levadura, sin pecado. Gracias a Cristo, gracias a Dios. Gracias, mi Padre, por enviar a Jesucristo a salvarme. Por amor de mí mismo, dice, os perdonaré todos los pecados. O sea, por amor de mí mismo envió a Jesús. Por eso el Padre amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde dice mundo, pone tu nombre. Hansel, Lisette, Amada, Isaac, Lord, Jerusalén y la Gacel. Mi familia entera. Ahí Jesús, el Padre, los ama tanto que envió a su Hijo para pagar el precio por sus pecados. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo completamente. Y recibir toda la salvación que nos ha dado. ¿Sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. O sea, y esta es la palabra de fe que predicamos. Fe significa creer en un evento. En un evento que sucedió con Cristo. No con nosotros, sino con Cristo. Fe, eso es fe. Lo dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué quiere decir? Que los que no creen en esto no agradan a Dios. ¿Qué, hermano? ¡Qué tremendo! Exactamente. Exactamente te estoy diciendo, es la verdad. Le dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardón de los que le buscan. Amén. Yo tengo fe en el sacrificio de Cristo. Yo puedo entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué es la gracia? La verdad, la gracia, Señor, por mí, ¿qué es la gracia? Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que era justo
y se hizo injusto para que su injusticia nos hiciera justos a nosotros. O sea, al que no conoció pecado, por nosotros hicieron pecado, sustitución es gracia. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el bendito por los malditos. O sea, tremendo, esa es la gracia. Yo me acerco confiadamente al trono de la gracia para encontrar por todo socorro, misericordia y gracias a... La única forma de poder entrar al cielo es a través del sacrificio de Cristo, no a través de mis obras. A través de la gracia, mi hermano. Es la única forma de poder que mi Padre agrade al Padre. A través de la fe en el Hijo de Dios. A través de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahí te va. Acuérdate que, mira, pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Qué pasó? La fe. La justicia que es por la fe, pues. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el Señor es el mismo de todos, pues es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiere decir, judíos y griegos, gentiles, todo el mundo, naciones y razas, idiomas, por todo la creación de la tierra murió Cristo. Y todo aquel que invocare, o sea, cualquiera que invocare, cualquiera que creyere que Cristo pagó el precio por sus pecados en el infierno 3 días y 3 noches, será salvo. Y que creyere que Dios levantó a Cristo entre los muertos. Dice, ¿quién descenderá al abismo? Ahora sí entiendes. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, Cristo en categoría de muerto. Y te lo dice muy claro, de muerto. Lo resucitaron, le dio vida otra vez. Estuve muerto, pero ahora vivo, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir resurrección? Que resucitó de los muertos. Gracias, Señor Jesucristo, porque me abres el entendimiento, porque puedo entenderlo cada vez mejor. Y la verdad, dice, compra la verdad y no la venda. Yo no puedo, dice, que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. Yo no dejaré estas revelaciones por congraciarme con congregaciones, por congraciarme con alianzas. No, papá. No, papá. O sea, yo no, porque prefiero seguir a Cristo y agradarlo a Él por la fe en su sacrificio, porque sin fe es imposible agradar a Él. Los que no creen en esta revelación no agradan a Dios, mi hermano. Pero, exactamente, mira, fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. ¿Dónde hay fuego? En el infierno. Amén. El sacrificio de justicia, ¿cuál es? ¿Cuál es? La justicia por la fe. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. En el abismo y el infierno Jesús fue quemado. Quemado el fuego. Tremendo. Dice que, la misma Biblia dice que un espíritu contrito y humillado, dice, no desprecia al Señor. Y el espíritu contrito y humillado fue de Cristo. Se humilló. Dice. Amén. Ahí te va. Porque al hombre que le agrada, ¿a quién? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Esto agrada a Dios, el sacrificio de Cristo completamente de los muertos. Esto agrada a Dios, mi hermano. Yo tengo fe y yo agrado a Dios, mi hermano. Yo tengo la palabra de fe y yo agrado a Dios. Él puede decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso el Señor? Dime. Cuando Jesús fue bautizado en agua y resucitó. ¿Te acuerdas que fue bautizado en agua? Y vio una voz desde el cielo. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. Y también vi, dice, una paloma que descendía del cielo y reposó en él.
Ahí está la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo en el Hijo. Pero qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. Y la verdad, te quiero hablar yo de un tema del bautismo. Él los bautizará en fuego y en espíritu. También te hablaré de la unidad, de la verdadera unidad. Te hablaré de eso, lo que realmente es la unidad en Cristo. Ay, que nos amamos y cada quien su doctrina, mentira del diablo. Un bautismo, una fe. ¿Y la fe qué es? Eso. La palabra fe es eso. Todo tiene que ver, mi hermano. Pero bueno, dice, porque al hombre que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También es esto vanidad y aflicción de espíritu. Así que las riquezas de los impíos están preparadas para los justos, mi hermano, para los que creen en la palabra de Dios, mi hermano. Así que, ánimo, es por fe y para fe. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Dios les bendice.